Apuesto a que tienes recuerdos imborrables de tu vida, de tu infancia, de tu adolescencia o de tu vida adulta. Algunos muy agradables, otros no tanto, y entre ellos los que recuerdas vívidamente y con lujo de detalle. Pero ¿qué tanta seguridad tienes de que así ocurrieron? Tal vez confías bastante en tu memoria, tal vez demasiado. ¿Algún día platicaste con alguien alguno de tus recuerdos y te dijeron que no fue como tú lo contaste? O peor aún, que eso nunca ocurrió. Lo que te contaré en este video te hará cuestionar muchas cosas. Te garantizo que al finalizar te dejará pensando por un buen rato. Antes de continuar, quiero decirte que hay muchos videos realizados enteramente por la inteligencia artificial y este no es uno de ellos. Sí la utilizo para las imágenes con las que ilustro, pero el contenido está hecho por mí, esta es mi voz y espero que el video te interese y te agrade. Uno de los ejemplos más emblemáticos sobre la fragilidad de la memoria ocurrió después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Muchas personas que participaron en un estudio elaborado por un tiempo considerable estaban convencidas de recordar con total claridad dónde estaban, qué hacían y cómo se enteraron de la noticia. Eran recuerdos vívidos, cargados de emoción, aparentemente imposibles de olvidar. Años después, los investigadores volvieron a entrevistar a esas mismas personas. Lo que encontraron fue, francamente, muy interesante. Muchos de esos recuerdos habían cambiado de forma significativa. Detalles importantes ya no coincidían con lo que habían relatado originalmente, aunque las personas seguían completamente seguras de que su versión era correcta. Y aún más, la confianza en esos recuerdos no disminuyó. Las personas no dudaban, no sentían que estaban reconstruyendo algo, sentían que estaban recordando con precisión, pero no era así. Tu memoria no funciona como una grabación, no guarda los hechos tal cual ocurrieron. Lo que hace es reconstruirlos. En la década de 1930, el psicólogo Frederick Bartlett ya lo planteaba. Cuando recordamos, no recuperamos, reconstruimos, decía. Tomamos fragmentos, imágenes, emociones, significado y armamos una historia que tenga sentido. Y en ese proceso rellenamos lo que falta. El funcionamiento de nuestra memoria es un prodigio y a veces un enigma. Una de las cosas más reveladoras que hemos aprendido sobre ella es que su fiabilidad no está garantizada. Ahora vamos a explorar cuáles son los factores y mecanismos que intervienen cuando recordamos, ya sea con precisión, con vaguedad o simplemente en distorsión. La memoria no evolucionó para ser un archivo perfecto del pasado. Evolucionó para ayudarte a sobrevivir. En un entorno impredecible, lo importante no era recordar cada detalle con exactitud, sino reconocer patrones, anticipar riesgos y reaccionar rápido. Recordar el significado de una experiencia era mucho más útil que recordar cada uno de sus elementos. Para lograrlo, el cerebro desarrolló una forma de trabajar basada en la eficiencia. En lugar de almacenar todo, comprime la información, reduce lo complejo a lo esencial, extrae lo importante y descarta lo demás. Este proceso de compresión cognitiva permite tomar decisiones rápidas, pero también implica una consecuencia inevitable: la pérdida de precisión. Así, desde su origen, la memoria está diseñada para ser útil, no necesariamente exacta. Cuando recordamos, no recuperamos una copia intacta, recuperamos dos tipos de información. Por un lado, los detalles específicos de una experiencia, por otro, su significado general. Investigadores como Charles Brainerd mostraron que con el tiempo los detalles se desvanecen, pero el significado permanece. Y cuando esos detalles faltan, el cerebro los reconstruye para que encajen con ese significado. Ese proceso no ocurre aisladamente. Está influido por la historia que tenemos sobre nosotros mismos. El psicólogo Dan McAdams propuso que construimos una narrativa personal, una especie de historia interna que da sentido a quienes somos. Nuestros recuerdos no solo se almacenan, se organizan dentro de esa historia, y poco a poco tienden a ajustarse para mantener la coherencia. Además, el cerebro tiene que decidir de dónde viene cada recuerdo. Las investigaciones de Marcia Johnson mostraron que este proceso, llamado monitoreo de la fuente, no siempre es confiable. A veces no distingue bien si algo lo vivimos, lo imaginamos o lo escuchamos. Cuando falla, una idea puede sentirse como una experiencia real. Sobre esa base, los recuerdos pueden modificarse con sorprendente facilidad. En los años 70 y 80, Elizabeth Loftus demostró que introducir información después de un evento puede cambiar lo que recordamos.
A este fenómeno se le conoce como efecto de desinformación. Cada vez que recordamos algo, ese recuerdo se vuelve vulnerable y puede incorporar elementos nuevos. La propia Loftus también mostró que imaginar un evento puede hacerlo más creíble. Al añadir detalles, sensaciones y contexto, la mente empieza a tratar esa imagen como si fuera un recuerdo. Con el tiempo, la diferencia se vuelve difícil de percibir. El caso de Paul Ingram ilustra esto de forma contundente. Platiquemos brevemente sobre él. Él era un policía en un pueblo de Estados Unidos al que a finales de los 80 su hija denunció por abusar de ella. Si bien al principio Ingram lo negó, conforme pasaron los interrogatorios en los cuales mientras se le interrogaba también se le acusaba, aparentemente recordó los acontecimientos y confesó. Vale la pena mencionar que la hija de Ingram obtuvo el recuerdo de estos abusos después de asistir a una plática en la que se habló del tema. La conferenciante al parecer convenció a la hija de Ingram de que había sido abusada. El problema llegó cuando el mismo Ingram empezó a relatar más detalles que no tenían ningún sentido y para los cuales no había evidencia alguna, muy en particular sobre cosas relacionadas con su participación en supuestas sectas satánicas. Cuando se le llamó a un psicólogo especialista en sectas, propuso un experimento en el cual interrogaron a Ingram sobre su participación en hechos que ahora fueron inventados por los investigadores. Ingram empezó nuevamente a recordar y confesar, sí, sobre hechos que nunca existieron. También como ejemplo, se presentaron varios casos de implantación de recuerdos falsos por terapeutas en sus pacientes, argumentando que eran recuerdos reprimidos. Esto emergió a la luz pública causando una cadena de repercusiones que todavía hoy resuenan. Este fenómeno también se relaciona con lo que el psicólogo Endel Tulving describió desde los años 70, la diferencia entre familiaridad y recuerdo. Algo puede sentirse familiar sin haber ocurrido realmente, pero el cerebro puede interpretar esa familiaridad como evidencia de que sí ocurrió. Y a todo esto se suma otro proceso clave. En vez de que recordemos algo, lo modificamos ligeramente antes de almacenarlo de nuevo. Este ciclo de activación y reconsolidación hace que los recuerdos no sean estáticos, sino dinámicos, o lo que es lo mismo, cambian con el tiempo. La memoria no solo está conectada con el pasado, también está profundamente ligada a la imaginación del futuro. Investigadores como Endel Tulving, a quien ya mencioné, y Daniel Schachter han mostrado que usamos los mismos sistemas para recordar y para imaginar. Esto permite anticipar, planear y adaptarnos, pero esa misma capacidad abre la puerta a otro fenómeno, el autoengaño. El biólogo Robert Rivers propuso que engañarnos a nosotros mismos puede ser una ventaja. En la naturaleza el engaño es común. Hay aves como el chorlito que simulan estar heridas para atraer a un depredador y alejarlo de su nido. El engaño funciona mejor cuando es convincente. En los humanos esa convicción puede venir desde dentro. Cuando nosotros creemos en nuestra propia versión, la comunicamos con más seguridad. Y para sostener esa versión, la memoria puede ajustarse. Reescribimos eventos, confirmamos lo que encaja con nuestras creencias, olvidamos lo que las contradice y, sin darnos cuenta, reforzamos una narrativa que se siente cada vez más real. Lo más desconcertante es que no tenemos un mecanismo interno confiable que nos diga cuándo un recuerdo es falso. No hay una señal clara que marque la diferencia. Los recuerdos falsos pueden sentirse igual de vívidos, igual de emocionales, igual de seguros que los reales. Desde dentro, no hay diferencia. Y aquí es donde, siendo honesto, algo cambia. Mientras más entendía todo esto, empecé a sentir una incomodidad real. Porque hay recuerdos en mi vida que son importantes, momentos que siento claros, seguros, cosas que de alguna forma explican quién soy. Y ahora no puedo evitar preguntarme si ocurrieron exactamente así. No significa que todo sea falso, pero sí que todo lo que recuerdo es, en cierta medida, una versión, una reconstrucción. Y aún así, esa versión sigue siendo valiosa, porque es la forma en la que entiendo mi historia, la forma en la que tomo decisiones, la forma en la que avanzo. Tal vez tu memoria no está diseñada para decirte la verdad absoluta, pero sí para darte una historia con la que puedas vivir. Si te ha gustado el video, por favor dale me gusta, suscríbete al canal con lo que ayudarás a su crecimiento. Y como siempre, muchas gracias por escucharme.